Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Reina, ruega por nosotros. Santa Narcisa de Jesús, Ruega por nosotros. nosotros. Bien, entonces vamos al tema que nos saltamos, porque es un poco, bueno, los dos de ayer y antes de ayer eran un poco más, tenían más contenido, el orden sacerdotal y el matrimonio. Entonces vemos ahora de los dos sacramentos de curación, el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento que se ha recuperado su sentido, pero que también hay que evitar extremos, que no son los que conviene. Bien, ¿cómo es considerada la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento el hombre experimenta en la enfermedad su propia limitación y al mismo tiempo percibe que ésta se halla misteriosamente vinculada al pecado. Ya San Pablo dirá que por el pecado entró la muerte en el mundo, ¿no? Y si entra la muerte, que es lo mayor, pues también lo que lleva a la muerte, una de las causantes de la muerte, pues es la enfermedad. Hace ver la propia limitación, no somos perfectos, no somos superpoderosos, somos frágiles. De hecho, los virus, las bacterias son microscópicas y sin embargo nos hacen patalear. Los profetas intuyeron que la enfermedad podía tener también un valor redentor de los pecados propios y ajenos. Entonces, ya que existe esta realidad que nos hace ver nuestra fragilidad, ¿no? Pero sin embargo, pues también se le ve un sentido superior, ¿no? Un valor redentor de los pecados propios y ajenos, que ya en Cristo pues se entenderá, ¿no? Así la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el hombre imploraba la curación. Entonces, es una realidad que nos ayuda a ser humildes, a ponernos en nuestro puesto y a saber que siempre necesitamos de Dios. Pierina Naranjo. ¿Cómo está, padre? Buenas noches. Buenas Disculpe, noches. ¿podría por favor explicar la parte que dice valor redentor de los pecados propios y ajenos? El pecado siempre hace daño a nosotros y a los demás. Y ese daño tiene que ser reparado. El pecado es en sí un desorden, ¿no? Dios hizo las cosas con armonía. Cuando dice el Génesis, vio Dios que todo era bueno, podemos entender que todo está ordenado, armónico, bonito, ¿no? De hecho, el comienzo de la creación habla primero de un caos, ¿no? Todo era oscuridad, tiniebla, y Dios actúa y va poniendo orden en ese caos, ¿no? Es la manera hebrea de expresar la creación de la nada. Entonces, todo pecado produce un desorden en ese plan, en ese orden maravilloso que Dios ha creado. Y entonces, la enfermedad, o sea, aquello que de alguna manera me hace sufrir, tiene un valor reparador, corrector, sanador de las consecuencias del pecado propias o ajenas, ¿no? O sea,
sirve para uno y sirve también para interceder por los demás. En lo que se va es el profeta Isaías y ya luego el Nuevo Testamento, que es el sufrimiento vicario, sufrimiento por otros. Bien. ¿Qué significado tiene la compasión de Jesús hacia los enfermos? Gracias, Padre. De nada. La compasión de Jesús hacia los enfermos y las numerosas curaciones realizadas por él son una clara señal de que con él había llegado el reino de Dios y por tanto la victoria sobre el pecado, el sufrimiento y la muerte. Entonces, los milagros de Jesús son signos, no son espectáculos, no son simplemente yo soy poderoso, sino que son signos de la victoria, son signos de la llegada del reino de Dios que vence el caos, que vence el desorden que ha traído el maligno. ¿No? Entonces, las curaciones del cuerpo es victoria contra la enfermedad, la resurrección de muertos es victoria contra la muerte, los milagros en los cuales Jesús domina las fuerzas de la naturaleza que hacen daño, ¿no? La tormenta, etcétera, ¿no? Entonces, son signos de la llegada del reino de Dios y de su victoria, ¿no? Entonces, fueron numerosísimas las curaciones que Jesús hizo, ¿no? Algunas están detalladas en el Evangelio, pero en otros casos hay como resúmenes de que iba curando a todos los enfermos. Con su pasión y muerte, Jesús da un nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de Cristo, puede convertirse en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Entonces ese ya es el sentido cristiano. Esto es lo que destaca el Papa Juan Pablo II en su encíclica Salvifici Doloris, dolor salvífico, salvador. Entonces, Jesús asume el sufrimiento máximo, ¿no? Porque carga, no es solo el sufrimiento físico que él tuvo, de los latigazos, de la corona de espinas, de el llevar el peso de la cruz, el ser crucificado, sino el sufrimiento que carga con nuestros pecados. El texto que leemos todos los años, y lo vamos a leer el Viernes Santo, ¿no? Él soportó nuestros sufrimientos, ¿no? Sus heridas nos han curado. Entonces, el sufrimiento unido al de Cristo se convierte en medio de purificación y salvación para nosotros y para los demás. Ayer tuve una pequeña jornada espiritual, un mini retiro, digamos, con un grupo, y comentábamos una de las conferencias cuaresmales del padre Raniero Cantalamessa, que hacía esta meditación sobre el texto de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre, ¿no? Entonces la meditación va diciendo, estaba junto a la cruz, y no estaba solo físicamente, sino unida, ¿no? Pero, insistía el padre Cantalamessa, junto a la cruz de Jesús. O sea, en la vida siempre habrá problemas, dolores, sufrimientos, y hay quienes reniegan y hay otros que se los cargan como que por naturaleza humana. Para nosotros cristianos los asumimos unidos a Cristo, ¿no? Entonces es la cruz junto a María. Junto a la cruz de Jesús estaba María, no estaba simplemente junto a la cruz, está compartiendo el sufrimiento de Jesús. Entonces también nosotros le podemos dar a la enfermedad y el sufrimiento ese sentido de purificación por nuestros propios pecados, que todos los necesitamos,
y también intercediendo por los demás. ¿Cómo se comporta la iglesia con los enfermos? Entonces, la iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado de los que sufren, acompañándolos con oraciones de intercesión. O sea, el mandato de curar a los enfermos como signo, en algunos casos se da de manera milagrosa, como un carisma que Dios da, es uno en la lista de carismas que pone San Pablo. Está el carisma de curaciones, por tanto no es algo que vamos a hacer todos, sino a quien Dios le concede ese carisma, pero es algo que está en la iglesia. Pero el mandato es para todos, son las obras de misericordia, ¿no? Atender al enfermo, atender al que sufre. Entonces, la iglesia que ha recibido ese mandato se empeña en ese cuidado, acompañándoles con oraciones de intercesión. El cuidado directo, el cuidado físico y la oración. De la iglesia surgen los hospitales. Los hospitales son inventos de la iglesia, son creados por la iglesia. Surgen por estos grandes santos, San Juan de Dios, San Camilo de Lelis, que tuvieron esa vocación de atención a los enfermos. Bien, y entonces además la iglesia tiene, sobre todo, un sacramento específico para los enfermos instituido por Cristo y atestiguado por Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Entonces, ese texto, bien, en castellano, nosotros tenemos solo una palabra para decir enfermo. Entonces puedo decir yo estoy enfermo y significa que tengo gripe, estoy enfermo, estoy con influenza. O estoy enfermo, tengo cáncer. Entonces, cualquier enfermedad le llamamos estar enfermo. En cambio, en el idioma griego, en el que está escrito el Nuevo Testamento, sí hay dos palabras para decir estoy enfermo con gripe y estoy enfermo con cáncer. Entonces, la palabra que aparece aquí es la de estoy enfermo con algo grave. Porque de hecho, dice, llame a los presbíteros. Si hay que llamarlos, es que yo no puedo ir, ¿no? Si estoy con gripe, sí me puedo levantar y voy a donde sea necesario, voy a buscar al médico o voy a buscar al presbítero. Pero si tengo que llamar, es porque no estoy en condiciones, ¿verdad? Entonces, todo el contexto hace entender que se trata de una enfermedad que tiene pues, su cierta gravedad, ¿no? Entonces, ¿quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? Entonces, aquí es donde se da la recuperación, pero también hay que evitar los excesos. Venimos o sea, como la iglesia tiene 2000 años de historia, la iglesia es divina por institución de Cristo, pero también es humana y las personas somos imperfectas, y entonces a veces acentuamos una cosa y descuidamos otra. Entonces, este sacramento tuvo algunos siglos en que se quedó solo
para los enfermos terminales. Y por eso se le llamaba extrema unción. O sea, ya estás en las últimas, llama al Padrecito para que ya lo mande a la vida eterna, ¿no? Entonces, eso duró algunos siglos y incluso pues todavía queda ciertos rezagos de eso cuando la gente que no tiene mucha instrucción religiosa, no ha sido bien formada en la fe, entonces dicen, no, llamen al cura que va, si no se está muriendo todavía. O sea, como que cuando se estén muriendo, ahí sí vayan corriendo y encuéntrenlo al Padrecito, y resulta que van a la parroquia y el Padrecito en ese momento no está porque está en reunión de clero, porque, no sé, cualquier cosa, o llegan 5 minutos antes de la misa y entonces uno no puede atender y se van. Por eso es que uno pierde la fe. Bueno, entonces, el sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir cualquier fiel, por tanto tiene que ser cristiano bautizado y tiene que ser fiel católico, ¿no? O sea, no se le puede dar la unción de enfermos a un no bautizado o a un evangélico, porque yo tengo que respetar la fe del evangélico, a no ser que el evangélico haya sido católico antes y quiera reconciliarse, ¿no? Cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Entonces, no es el final, sino el comienzo, pero el comienzo de un peligro de muerte. Y el peligro de muerte es no porque me voy a subir al avión, sino no por la anestesia, sino por enfermedad o vejez. Entonces, peligro de muerte por enfermedad, entonces tiene que haber un diagnóstico de que es una enfermedad que tiene una consideración, pues, que se considera grave, ¿verdad? Hay muchas enfermedades que son como de paso, digamos, ¿no? Entonces, diagnostican que tienes un tumor maligno, que tienes cáncer. Bueno, a lo mejor te curas, a lo mejor no, a lo mejor te mueres después de 3 años, pero ya el saber que uno tiene cáncer, sí, es una cosa seria. Una persona que, pues, por ejemplo, tenga SIDA, bueno, actualmente ya con los retrovirales, creo que se llaman, lo tienen controlado, pero de todas maneras, puede haber un momento en que esa persona se deprima por saber que tiene esa enfermedad y puede recibir peligro de muerte por enfermedad. No es por operación. Si la operación es porque hay una enfermedad grave, la razón es la enfermedad grave, no la operación en sí misma ni la anestesia de la operación. Y encontrarse en peligro de muerte por vejez. O sea, no es simplemente la edad que tenga la persona. Les cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba pues, precisamente liturgia en Barcelona, había 3 exámenes que había que dar ante un tribunal, y bueno, en uno de esos exámenes, el profesor me dice, según el derecho canónico, a los 65 años de edad, uno ya se considera, no recuerdo cómo dice el derecho canónico, pero como que ya pasa se considera ya, no sé si de tercera edad, como decimos nosotros, ¿no? Dice, simplemente se puede dar la unción de enfermos por esa razón. Y el profesor me dice, tranquilo, no contestes, que yo mismo te voy a contestar. O sea, entonces, él tenía ya como por lo menos 60 años. Y me dice, mi mamá tiene 80 años. Y mi mamá me pidió que le ponga la unción de enfermos. Y me dijo el profesor, yo le dije a mi mamá que no se le iba a poner hasta que deje de ir a la playa de Barcelona a nadar. O sea, la señora todavía iba y nadaba en el mar. Entonces, no estaba en peligro de muerte por vejez.
El otro día vi un video de una china, señora china, que tiene como 90 años y es instructora de gimnasia, de fitness y no sé qué cosas más. No. A mi mamá le puse después de los 80 años, porque se mantenía muy activa y se iba a su voluntariado. Entonces no es la edad en sí misma, sino cuando ya las fuerzas decaen realmente. Bien, entonces lo que hacemos es esperar al último momento, esperar a la agonía, esperar a que ya esté pues, entubado, pobrecito o inconsciente, y a veces no llegamos porque ya murió antes de que uno pueda llegar. Y el otro extremo es la unción de enfermos por cualquier enfermedad, ¿no? Les cuento otra anécdota chistosa, yo sé. Yo normalmente, personalmente, no suelo hacer celebraciones comunitarias de la unción de enfermos, porque ahí se mete quien sea, ¿no? Pero una vez estuve ayudando a otro sacerdote que sí lo hacía, y entonces se hizo el rito y en el momento pues las personas se iban acercando en fila, como para la comunión, se iban acercando en fila. Y entonces se acerca un niño, como de unos, no sé, 10 años, qué sé yo. Y se lo veía, no es que se lo veía demacrado, pobrecito, ¿no? Digo, ¿y tú qué tienes? Tengo diarrea, padrecito. O sea, estaba enfermo y entonces, bueno, alguna vez me han pedido la unción de enfermos, una vez me lo pidieron para una persona que iba a hacerse cirugía estética. Yo digo, mira, no, lo siento. Bueno, si alguien tuvo un accidente y quedó deforme y por el accidente está en riesgo y le van a hacer también cirugía estética, bueno, pues es otro asunto, ¿no? Pero es el peligro de muerte, ¿no? Bien, el mismo fiel lo puede recibir también otras veces si se produce un agravamiento de la enfermedad, o bien si se recupera y se presenta otra enfermedad grave. Entonces, no es cuestión tampoco de recibirlo cada 3 meses o de recibirlo porque hay que recibirlo, sino si se recibe y hay un proceso y hay un agravamiento, entonces ahí se vuelve a dar. O como digo, se recupera y luego hay otra enfermedad. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Es un sacramento, se llama sacramento de vivos, es decir, debe recibirse en gracia de Dios. No se puede recibir en pecado, ¿no? Los únicos sacramentos que se reciben en pecado son el bautismo y la penitencia. Los demás se deben recibir en gracia. Entonces, si el enfermo está consciente, pues se puede confesar, ¿no? Ahora, si nos llaman, bueno, si es un accidentado, por ejemplo, pues ya no es culpa, ¿no? O sea, los accidentes nadie los planifica y si la persona está inconsciente, pues, ¿no? O cuando nos llaman muy tarde, el enfermo está inconsciente o está en su casa o está en una clínica en UCI y entonces ahí se le da el sacramento nosotros hacemos la condición de que la persona haya estado arrepentida previamente al estado de inconsciencia. Incluso no hay cómo determinar esa inconsciencia aparente qué grado tiene, ¿verdad? Entonces por eso nosotros siempre le hablamos al enfermo inconsciente o entubado, lo que sea, se le habla, ¿no? Se le invita a arrepentirse, etcétera, porque no sabemos. De hecho, el año pasado tuve un testimonio aquí en la parroquia, vino un señor que había estado casi muerto por el COVID y había pasado no sé cuántos días en coma por el COVID. Y entonces cuando él se recuperó,
él me decía, padre, yo escuchaba a mi esposa, escuchaba a los médicos, para ellos todo el mundo pensaba que él estaba en coma, inconsciente, pero él escuchaba todo. Bueno, en todo caso, en esos casos también se le da la unción y sirve para el perdón de los pecados, ¿no? Cuando es imposible la confesión individual. A veces están conscientes, pero no pueden hablar. Si pueden por señas decir algo, pues se hace por señas. Y bueno. ¿Quién administra este sacramento? El sacramento de la unción de los enfermos solo puede ser administrado por los sacerdotes, es decir, obispos o presbíteros. No puede ser administrado por los diáconos, ni menos por los laicos. Hay ciertos movimientos, creo que la Renovación Carismática o algún otro, que a veces piden aceite que se bendiga y hacen oraciones de intercesión por los enfermos y de pronto pues les ponen aceite bendito, ¿no? Pero entonces hay que distinguir que eso es una oración de súplica con un signo, nada más, pero no es ni el sacramento, ni es tampoco el aceite que bendice el obispo el Jueves Santo en la misa crismal, ¿no? Ya bueno, creo que les he comentado que por lo menos una vez en la vida deben ir a la misa crismal el Jueves Santo en la catedral, donde el obispo bendice unas ánforas grandes con los 3 óleos que se utilizan en el Santo Crisma, que es para bautizos, confirmaciones y ordenaciones y consagración de iglesias, el óleo de catecúmenos, que es previo al bautizo, y el óleo de los enfermos, el que usamos para el sacramento de la unción de enfermos. Entonces, este óleo de enfermos es de uso exclusivo del sacramento. Puede haber aceite que algún fiel lo haga bendecir, así como nos hacen bendecir agua, pues se puede bendecir aceite, pero no es el de la unción de enfermos. ¿Cómo se celebra este sacramento? La celebración del sacramento de la unción de enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo bendecido, si es posible, por el obispo. Si no, supongamos que hay una emergencia y no tengo yo los santos óleos bendecidos por el obispo, entonces en el ritual está una oración de bendición para esa emergencia y lo que se hace es bendecir aceite vegetal. Antes del Concilio Vaticano II era obligatorio que sea aceite de oliva. Pablo VI, considerando que no en todas partes del mundo se puede conseguir aceite de oliva, puso que sea simplemente aceite vegetal, ¿no? Entonces normalmente usamos el bendecido por el obispo, pero puede haberse en una emergencia que lo tengamos que bendecir en ese momento. Se unge sobre la frente y las manos. Ese es el ritual actual del Vaticano II. Antes, en el ritual tridentino, ungían también los pies. Pues a veces las personas mayorcitas, como que también, padre, los pies también, no, ya no es necesario, ¿no? Bien, entonces en el rito romano, en la frente y en las manos, también en otras partes del cuerpo, en otros ritos, acompañada de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento. Entonces, normalmente todos los sacramentos se llama materia y forma. Agua y unas palabras. Yo te bautizo en el nombre del Padre. Pan y unas palabras. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Vino, tomen y beban. Y lo mismo entonces en la unción de enfermos, ¿no? Hay el gesto de ungir acompañado de unas palabras que son las que están aquí, ¿no? Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Ese es el primer don y el máximo.
la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Es para que libre de tus pecados. Entonces el sacramento, si ya se confesó, le purifica más, y si no se pudo confesar porque está inconsciente, pues le libre de sus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Te conceda la salvación si es que ya te vas a morir, ¿no? O te fortalezca en tu enfermedad, ya sea para que no caigas en una depresión, en una angustia, y no caigas en una tentación contra la fe en ese momento, que es el momento decisivo de la salvación o no salvación, o para que se recupere si Dios así lo considera conveniente. Entonces, se dan los dos casos de quienes se recuperan de la enfermedad y de quienes pues les ayuda ya para ir en tránsito a la vida eterna. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? ¿Para qué se da? El sacramento de la unción confiere una gracia particular que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, ¿no? Entonces, es el sentido redentor de la enfermedad, del sufrimiento, ¿no? Junto a la cruz de Jesús. Ese es el sentido de ofrecimiento de esa enfermedad. Une más al enfermo a la pasión por su bien y por el de toda la iglesia, ¿no? Siempre no podemos ser egoístas, siempre es amor a Dios y amor al prójimo, otorgándole fortaleza, paz, ánimo, también el perdón de los pecados si es que el enfermo no ha podido confesarse, como decíamos antes. Entonces, una enfermedad afecta no solo al cuerpo, sino a la persona entera, ¿no? La debilita anímicamente, espiritualmente, y puede ahí meterse el enemigo para alguna tentación. Y sobre todo si la enfermedad es más grave y se acerca ya al momento definitivo, pues también, ¿no? Entonces le da fortaleza, paz, ánimo. Además, este sacramento concede a veces, si Dios así lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. No es el sacramento último del cristiano, ya vamos a ver cuál es. ¿Qué es el viático? En el uso común, en las empresas, si un empleado lo mandan a Quito, le dan el viático, los viáticos, ¿verdad? Es decir, le financian el pasaje y le financian la estadía en Quito, el hotel, la comida, el transporte. Eso es lo que se llama los viáticos, es decir, los medios para el viaje. Entonces, en el sentido cristiano, el viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Entonces es la última Eucaristía. Así como hay la primera comunión, también el viático viene a ser la última. Claro que es muy difícil saber cuál va a ser la última. A lo mejor el enfermo está muy grave y de pronto al día siguiente todavía puede comulgar, ¿no? Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, muerto y resucitado, es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Son las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Entonces, por eso se procura que haya esa comunión última, ¿no? Dentro de lo que es posible, ¿no? Por eso es que no hay que avisar al sacerdote
Cuando ya está pues en la agonía y está inconsciente y ya no puede tragar y ya no se da cuenta. Bien, ahí les he puesto un paralelismo entre los sacramentos de iniciación y los sacramentos del tránsito final. Entonces, el primer sacramento es el bautismo que perdona el pecado. En el sacramento es la penitencia para el perdón de los pecados. La confirmación que fortalece, que unge con don del Espíritu Santo. La unción también que da la gracia del Espíritu Santo. La confirmación es para la vida, para el combate espiritual. La otra es para ese último combate y ese viaje a la vida eterna. Y luego, la primera Eucaristía y el viático, la última Eucaristía. Entonces tienen un paralelismo. Y de hecho, este es el orden que se da en la celebración de este sacramento, ¿no? O sea, al enfermo grave, cercano a la muerte, se confiesa, se le da la unción de enfermos y se le da la comunión. Bien, eso es lo que ya vimos. Lo puse ahí porque el número último es el 320. Ya vimos del 321 al 350, que son el sacramento del orden y el del matrimonio, porque así está en ese orden. Y entonces ahora viene capítulo 4, otras celebraciones litúrgicas, los sacramentales, ¿no? Hemos visto los sacramentos, los 7 sacramentos que son instituidos por Cristo. Los sacramentales son signos sagrados que tienen cierta referencia a los sacramentos, por eso se llaman sacramentales, no todos, pero y que son instituidos por la Iglesia, no son instituidos por Cristo. Ahí hay unas medallas, el crucifijo, el capulario, agua bendita. Bueno, ya vamos a ver qué significa eso, ¿no? Bueno, a ver. Lo he puesto esto primero, no sé por qué. Bueno, ¿qué son los sacramentales? Son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Al decir por la Iglesia, entendemos la Iglesia entera. O sea, el Espíritu Santo actúa en todo el pueblo de Dios y muchas, a veces, prácticas de piedad surgen de los mismos fieles, que luego pues, se van haciendo comunes y la Iglesia las acoge, ¿no? Entonces, instituidos por la Iglesia, que santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Puede ser aspersión de agua bendita o eso, simplemente la señal de la cruz. Entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones. Pero la palabra bendición tiene, como la liturgia, las dos direcciones, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? El cantito que dice, vamos a bendecir al Señor, ¿no? Nosotros bendecimos a Dios, nosotros alabamos a Dios. Pero también pedimos que Dios nos dé su bendición, que Dios nos dé su ayuda, que Dios nos dé su gracia, ¿no? Entonces son alabanza a Dios y oración o súplica para obtener sus dones, ¿no? Entonces, entre los sacramentales ocupan un lugar importante las bendiciones y también la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Entonces, bendiciones, Padre, bendígame el carro, bendiga la casa, bendígame esta estampita, esta medalla. Y hay un sinnúmero de bendiciones. Se bendicen los campos, las cosechas, los niños, las mujeres embarazadas, las parejas, los matrimonios, los aniversarios del matrimonio.
se bendicen los animales, o sea, todo lo que forma parte de la vida de la persona, del cristiano, se puede bendecir, ¿no? Es una manera de decir, toda nuestra vida tiene que estar santificada y con la ayuda de Dios y tiene que ser alabanza a Dios, ¿no? Entonces no es un rito mágico, ¿no? O sea, bendecir una casa es bendecir que haya el ambiente de hogar, no en las paredes. Bendecir el carro es que se use el carro de transporte, de trabajo, de paseo, pero algo que sí que es para el bien, ¿no? La consagración de personas, entonces se refiere a las profesiones religiosas, ¿no? Las monjitas, los que hacen algún tipo de consagración. No las consagraciones por devoción. Ese es un acto de piedad que no entra en los sacramentales, ¿no? Lo que se está haciendo mucho, la consagración a Jesús por María, de San Luis María Griñón de Montfort, la consagración a San José, si hay consagración a San Francisco, a Santa Narcisa, etc., ¿no? No, aquí más se refiere a eso, a la que introduce en un estado permanente en la iglesia, ¿no? Entonces, religiosos y religiosas sobre todo. Y dedicación de cosas al culto de Dios. Entonces, la bendición de iglesias, de altares, de cálices, de ornamentos sagrados, etc., ¿no? Bien, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos. Los sacramentos, vimos, actúan ex opere operato, es decir, por la misma obra que se ha realizado, ¿no? Entonces, no confieren la gracia a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Entonces, nos ayudan a acercarnos a los sacramentos. Por eso se puede bendecir a las personas, ¿no? En esto que hay esa polémica en la iglesia de bueno, no es la iglesia de Alemania, sino un cierto grupo de personas, de miembros de la iglesia en Alemania, que han aprobado la bendición de parejas homosexuales, ¿no? Entonces ya la Santa Sede ha dicho que no se puede bendecir algo que no está de acuerdo al plan de Dios y que no va a llegar al matrimonio. Se puede bendecir a una pareja de novios para que se preparen santamente a la celebración del matrimonio. No se puede bendecir, por ejemplo, a una pareja cuando solamente se van a casar por lo civil. Entonces, en algún caso se acercan personas así y yo les digo, miren, no se puede bendecir porque no es el sacramento, pero yo puedo bendecirles individualmente, ¿no? Para que se dispongan y le abran el corazón a Dios y en algún momento puedan regularizar su situación, ¿no? Entonces, los sacramentales actúan ex opere operantis ecclesiae, por la intercesión de la iglesia, ¿no? O sea, no es simplemente mis disposiciones personales, sino la iglesia es la administradora de los tesoros de la salvación y por tanto puede dar como que esa ayuda especial, ¿no? En los sacramentales. ¿Qué es un exorcismo? No es la película. Tiene lugar un exorcismo cuando la iglesia pide con su autoridad, la autoridad que Cristo le dio, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su demonio. Perdón, sustraído a su dominio.
Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. En todo bautismo hay un exorcismo, se llama exorcismo menor, que es una oración, se llama deprecativa, ¿no? De súplica, pidiendo que el niño o la persona sea liberada de cualquier influencia del maligno, porque si no era cristiano, pues estaba un poco a merced de, ¿no? Ahora, el exorcismo solemne, o llamado también exorcismo mayor, si el del bautismo es exorcismo menor, ¿no? Llamado gran exorcismo o exorcismo mayor, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo, ¿no? Hace años atrás hubo un sacerdote que hizo exorcismos sin tener esa autorización y después el pobre tuvo que sufrir que el demonio se le cargó a él. No lo poseyó, pero sí lo hizo patalear. A ver, entonces, una persona o un objeto, ahí hay dos casos en las personas. El uno es la posesión diabólica, que es cuando el demonio realmente posee el cuerpo de la persona, no su alma. El alma siempre permanece libre, ¿no? Y el otro caso es cuando no hay posesión, sino, me parece que se llama obsesión, que es cuando el demonio está molestando mucho, pero directamente a la persona, la golpea, la aruña, le hace cosas terribles alrededor suyo, ¿no? Entonces, ahí actúan los exorcistas para protegerla o liberarla, ¿no? Objetos, porque puede haber casas donde haya esta presencia maligna, porque ha habido actividades esotéricas o brujería, cosas malignas en un lugar y queda ahí esa presencia, ¿no? Entonces también ahí, en ese caso, sí los sacerdotes podemos realizar. No podemos hacer el exorcismo directo, porque eso necesita primero una preparación para poder discernir si realmente hay posesión o es una enfermedad psíquica, y pues necesita también tener ciertas características, ¿no? Para que pueda pues enfrentarse con el demonio, ¿no? O sea, tiene que tener nervios bien templados porque es algo muy, muy serio, ¿no? Bien, en todo caso, es algo que no es de las películas, sino que existe en la realidad. Si a alguien le interesa conocer un poco, no sé, por los que tengan Netflix, había, no sé si estará todavía, un documental del padre Amort, que era el exorcista en Roma, y entonces pidieron permiso a la Santa Sede para filmar un exorcismo real. O sea, no una película de Hollywood, sino un exorcismo real. Entonces se concedió un permiso para una sesión con la condición de que solamente entre una persona con una cámara a filmar. O sea, que no se haga todo el montaje que hacen en las grabaciones, ¿no? Que son varios camarógrafos y luces y todo un montaje que hacen, sino simplemente una persona. Y bueno, pues ahí filmaron un exorcismo en el que se ven algunas manifestaciones diabólicas, pero en el que la persona todavía no queda liberada. O sea, a veces hay casos en que los exorcistas tienen que hacer varias sesiones hasta que se va el innombrable. Bien, ¿qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia? Entonces, la liturgia es de origen divino, entregada a la Iglesia, pero el Espíritu Santo actúa, ¿no? Como quiere, cuando quiere, y va suscitando estas manifestaciones
de vida de oración, ¿no? El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, ¿no? Reliquias viene a ser como restos, entonces de los santos, comienza con los mártires, porque cuando ha ocurrido el martirio, los cristianos pues, van a recuperar los restos del mártir y los depositan en sepulcros, y de ahí comienza la costumbre de poner reliquias en los altares, ¿no? Porque hacían un altar encima de la tumba del mártir y celebraban la Eucaristía, viendo esa relación entre el mártir y Cristo, que es el mártir supremo. Y luego, pues que ya no son solo reliquias, restos de mártires, sino también de otros santos. Y eso también ha sido, pues, devoción del pueblo cristiano, que incluso, pues, a veces ha habido abusos porque han inventado reliquias, etcétera, ¿no? Bien. Las visitas a los santuarios, ¿no? Hay grandes santuarios, digan ustedes, Lourdes, Fátima, ¿no? Santuario de Narcisa de Jesús en Nubol, pero también hay ermitas pequeñas en las montañas. Cuando yo estudiaba en España, pues en Barcelona, pero el lugar donde íbamos en el verano, en las vacaciones, era un pueblo pequeño del Pirineo, de las montañas de frontera con Francia, y había pues ermitas en la montaña, en el campo, por ahí, de ermitas de algún santo que tenían devoción. Y entonces el día de la fiesta del santo se iba a la ermita, iba la gente y se hacía una misa y pasaban un día como de campo, porque son lugares apartados. Entonces la gente llevaba su lunch y se pasaba un día bonito ahí de familia, etc. Bueno, las visitas a los santuarios, que van unidas a las peregrinaciones, ¿no? Peregrinación, de hecho, es ese camino que indica que somos iglesia peregrina y que vamos al lugar santo, al lugar del encuentro con Dios, ¿no? A través de la Virgen María o de algún santo, ¿no? Las peregrinaciones, pues tradicionalmente han sido a pie, ahora las hacemos en avión, pero es el sentido de desplazarse y buscar ese lugar santo, lugar de oración, lugar de recogimiento. Y de hecho, pues tienen ese sentido, ¿no? O sea, uno entra a un santuario y como que está en un sitio diferente, ¿no? En la Edad Media, pues hay las grandes peregrinaciones a los grandes santuarios, son a Roma, y una de las grandes peregrinaciones famosas es el Camino de Santiago, en España, ¿no? La Catedral de Santiago de Compostela. Bien, las procesiones, que son entonces más pequeñas, son llevando pues el Cristo en Semana Santa o la Virgen, o las procesiones del patrono, normalmente el patrono de cada pueblo, de cada ciudad, se lo saca en procesión. En tiempos pasados, pues, hacían rogativas, que había sequía, por ejemplo, entonces sacaban la imagen del santo. Monseñor Roberto Pazmiño me contaba que él, como fue párroco de Yaguachi, a veces pasaba eso, no llovía, y los campesinos desesperados y lo iban a buscar. Padrecito, hay que sacar al santo. Sacaban a San Jacinto y caía el aguacero. Bien, el Vía Crucis, pues es un acto de piedad que se mantiene durante siglos, el camino de la cruz, ir meditando las situaciones que pasó Jesús en el camino al Calvario. El Santo Rosario, todos lo conocemos,
¿no? No está en la Biblia, pero ha surgido del sentido religioso del pueblo cristiano. Esos son los que están en el compendio. Yo he añadido pues las medallas, los escapularios, las estampas, que son signos sagrados, digamos, porque somos seres sensibles, ¿no? Las imágenes ya los vimos antes como parte de la liturgia en los iconos, pero las imágenes sencillas que tienen las personas en sus casas, ¿no? El bulto de la Virgencita, etc. Son signos sagrados que nos ayudan a encontrarnos con Dios o con quienes nos llevan a Él, ¿no? La Virgen María y los santos. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Entonces la Iglesia tiene que iluminar y conducir eso, porque también a veces pues se puede desviar, ¿no? Por ejemplo, no sé, aquí nunca, ya creo que ya no se ve mucho. Yo en la Alborada alguna vez todavía la veía, y antes se veía más. Hay una estampa que se llama la mano poderosa. Entonces es una mano y en cada uno de los dedos hay un santo y hay una oración que es poderosa. Entonces es como una especie de, en cierto sentido, como cierto rito mágico, ¿no? Las cadenas son eso también. Pero las cadenas que son amenazantes, ¿no? Tienes que sacar 81 copias de esta y en novena, esta oración del Divino Niño, y tienes que depositarlas en 9 iglesias, porque si no lo haces, ya verás todos los males que te caen encima, ¿no? Y fulano lo hizo y al día siguiente se sacó la lotería, y el otro fulano lo hizo y se curó del cáncer y qué sé yo. Eso no, Dios no estuvo así, con coacción y con obligación, ¿no? Entonces la Iglesia discierne esto para ver qué es adecuado o qué no. El agua bendita, por ejemplo, a veces pues también hay cierto riesgo porque también la usan los brujos y le mandan a las personas que van a hacerse una brujería que lleven agua bendita de 7 iglesias y quién sabe qué cosas, ¿no? Bueno. Las exequias cristianas. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano? El cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. Entonces, eso que recibimos llega a su cumplimiento en la muerte. Entonces, la muerte no es una desgracia, es el paso a la vida, ¿no? No es el final, es el comienzo de la verdadera vida. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Estaremos eternamente con Él, dice en la carta a los tesalonicenses. El cristiano que muere en Cristo va a vivir con el Señor. Morir en Cristo significa morir en gracia, morir en comunión con Él. Va a vivir eternamente con Él. ¿Qué expresan las exequias? Las exequias, aunque se celebren según diferentes ritos, respondiendo a las situaciones y a las tradiciones de cada región, expresan el carácter pascual de la muerte cristiana, en la esperanza de la resurrección y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma, ¿no? Entonces, la Iglesia
en su inculturación, que hablamos uno de estos días pasados, acoge ciertas tradiciones, ciertas costumbres. En el matrimonio, acoge, según los países, ciertas tradiciones y las incorpora al ritual, ¿no? Eso la conferencia episcopal de cada país lo determina. Y eso mismo ocurre en las exequias, ¿no? Se asumen ciertos elementos de la cultura, de la tradición de cada pueblo, se los incorpora a los ritos cristianos, ¿no? Entonces, expresan por una parte el carácter pascual, muerte y resurrección, paso a la vida. Morimos con Cristo para resucitar con Él. El sentido de la comunión con el difunto, ¿no? Es nuestro hermano, oramos en vida y oramos en la muerte, ¿no? Hay a veces la gente que dice en vida tienes que hacer el bien, bueno, pero también hagámoslo, lo debemos hacer con los muertos, rezar por ellos, rezar por su purificación precisamente mediante eso, ¿no? Entonces, esa oración máxima es la Eucaristía y luego pues todas las oraciones que se hagan, hay ciertos ambientes donde se hace el novenario por los difuntos, etcétera, ¿no? Bien, y ahí terminamos entonces esta sección, ¿no? Que de ahí ya viene lo que ya vimos, los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, padre, yo tengo una pregunta. A ver. He visto, bueno, he presenciado una vez en una misa que un grupo de personas se iba a un retiro y el padre les hizo una misa de envío o algo así, pero los ungió. No sé exactamente con qué, pero los ungió. Entonces yo quería saber si esa unción habrá sido con alguno de los aceites que usted dijo. Yo no sé qué hizo su padrecito, así que no le puedo contestar. Claro, pero no se puede hacer, o sea, es lo que quería preguntarle. Lo que le dije antes es que los 3 aceites que bendice el obispo son exclusivos para los sacramentos o sacramentales, ¿no? El Santo Crisma es para el bautismo, la confirmación, el orden sagrado y la unción de altares. No se usa más. El óleo de los catecúmenos se usa como rito previo al bautismo. Y el óleo de enfermos se usa solo para la unción de enfermos. Entonces, ¿quién le puso a ese padrecito? No lo sé, pregúntele. Ok, entonces no es correcto lo que pudo haber hecho, no lo sé. Si es correcto, no sé, pero no es un sacramento y no debería haber sido uno de los aceites que han sido bendecidos con esa finalidad. Gracias, padre. Padre, una consulta. Si una persona está enferma y de manera, o sea, manifiesta que es ateo, que no cree en nada en relación a Dios, pero sus familiares deciden llamar a un padre y para que le dé Santa Paula, y esa persona no lo desea, le ha pasado, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Que no se puede. Yo no puedo ir en contra de la conciencia de una persona. Así sus familiares digan que sí, o sea, no se Los puede. familiares se paren de cabeza. O sea, me he pasado, y por eso ahora siempre que me vienen a buscar, o la secretaria o yo pregunto, sobre todo si el enfermo está consciente, ¿no? Si está inconsciente el ateo, pues ya no me puede reclamar y ahí lo encomiendo yo a Dios. Pero el enfermo que está consciente, yo sí le pregunto, ¿le avisaron al enfermo? ¿El enfermo quiere que se lo atienda? Porque me ha pasado alguna vez que me han hecho todo el viaje a una clínica
Y resulta que llego y ni los mismos familiares directos, o sea, la final es la tía del enfermo, o qué sé yo, alguien que dice, padre, es que mi primo, mi sobrino está enfermo, venga. Y llego y resulta que la familia me dice, no queremos, no hace falta, no estamos de acuerdo. Entonces, ya con esas experiencias yo siempre pregunto, el 99% de los casos, pues sí lo quieren, pero alguna vez no. Sí, le preguntaba porque vi un caso así y no querían, pero otros sí querían. Fue un lío. O sea, se toca rezar el doble por esa persona. Gracias. Sí, hay que respetar la conciencia de la persona. Como lo mismo que les dije cuando hablamos del matrimonio, si se quiere casar a alguien no católico con un católico, no necesariamente tiene que dejar su religión para hacerse católico y poderse casar por la iglesia, ¿no? Sino que puede haber el matrimonio mixto. Bueno, entonces ahora tienen que estudiar todos esos números para que el conocimiento no haya entrado por aquí y salido por allá, y lo puedan transmitir en sus catequesis y en sus conversaciones, y con sus amistades, etc. No nos va a tomar lección, padre. El año pasado quedaron sin lección. Estamos exentos. Ah, Estamos exentos. están exentos. Liliana creo que era Nos los salvamos el año pasado. Nos van a revisar la tarea. Padre, pero el sábado también nos vamos a reunir presencial. El Sí. 1. No. A ver, no sé de qué me habla. ¿Ya no? La convivencia parecía que- se cambió la convivencia que teníamos. Tenemos Ah, que eso no sabía. Sí, se había puesto la convivencia para este sábado, pero yo dije, ya después me di cuenta, y es víspera de Domingo de Ramos, y entonces con la Semana Santa encima, si quieren que el Padre Jaime celebre Semana Santa, pues no lo revienten antes de hora. Porque no hay reserva, no hay padrecito de reservas. Así que, bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, Gracias. contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Eugenia ha levantado la mano, quería preguntar algo. Sí, padre, sí, se me escucha. Sí. Ya. No, yo solamente quería, bueno, primero que nada darle gracias por tan maravillosa capacitación que nos ha dado. Claro, hubiera sido preferible presencial, pero bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Usted no cree que sea necesario una reunión de todas las catequistas presencial para vernos, conocernos algo y también que de alguna manera nos diga, a ver, usted va a este nivel, usted va a este otro nivel, o sea, para conocernos e integrarnos entre las catequistas, porque este año veo que hay algunas caritas nuevas. Solo pregunto. O sea, si tenemos que hacer la convivencia